El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. Pensamos que Cristo nos ve. Pensamos que Cristo nos ve. Sin temor alguno. Realmente no debiera hacer falta recordaros que en las 95 tesis de Martín Lutero, la Biblia solo aparece en dos. En la número 62 y en la número 63. Y las palabras que Lutero escribió en esas dos tesis son estas: el verdadero tesoro de la Iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Y cuando en ese tiempo se hablaba del evangelio sacrosanto, estamos hablando de la Escritura, del contenido del evangelio de la gracia. Empero este tesoro es con razón muy odiado, puesto que hace que los primeros sean postreros. Luego sigue con todas esas tesis tocante a indulgencias y demás cosas, que era el gran problema de los tiempos de Lutero. Ahora, los versículos que tomó están hablando de la Biblia y están presentando una demanda esencial para nosotros como iglesia y para los creyentes individualmente. Pablo está a punto de morir, su sentencia está firmada. En cualquier momento iban a entrar en el lugar donde Pablo estaba custodiado, lo iban a tomar, lo iban a sacar al patio de esa prisión, que fue donde murió, y sobre el pedestal de piedra de decapitación iban a apoyar la cabeza de Pablo, iban a cortarle la cabeza, conforme a la sentencia. ¿Cuándo? Él no lo sabe. Ama la obra, ama la iglesia, ama a Timoteo, siente nostalgia. Es un viejo que está solo. Todos le abandonaron. Tiene frío. Nadie de la iglesia en Roma le lleva un capote. Y a veces decimos, pero bueno, ¿merece la pena un sacrificio apostolar como este? ¿Merece la pena un tiempo de dedicación solamente a predicar el evangelio para terminar de esta manera? Pero Pablo dice algo muy fuerte en la carta: no estoy solo, porque Dios está conmigo. Hablar de Biblia, alguien cuando menciono el tema ya va a decir otra vez la Biblia. Lo siento, seguiré así mientras esté en el ministerio. Pero quiero reorientar ese tema, sacarlo un tanto de la teología sobre la Biblia para llamar vuestra atención a lo que la Biblia es para nosotros hoy. De manera que permitidme hablar de tres cosas. Primeramente, la palabra de Dios, que es la Biblia. En segundo lugar, ¿cuál es el mensaje de la Biblia? Y finalmente, ¿qué consecuencia trae esta bendición para nosotros? Cuando hablamos de Biblia, y si yo preguntase, ¿qué es la Biblia? ¿Cuál es la respuesta? Claro, ya lo he oído. La palabra de Dios. ¿Esto es verdad? Naturalmente que es verdad. Notad que cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de algo único. No estamos diciendo que la Biblia es una palabra de Dios. No estamos diciendo que la Biblia contiene la palabra de Dios. Estamos afirmando enfática, categórica, absoluta, rotundamente, que la Biblia es la única palabra de Dios. Por tanto, si es la palabra de Dios, ¿de dónde procede la Biblia? Bueno, la Biblia procede de Dios. Cuando Cristo el Señor ora a su Padre en Juan capítulo 17 y ora por la iglesia, ora por la unidad de la iglesia, ora por la evangelización, ora por 10 cosas concretas que Él quiere que sea la iglesia, dedica un espacio largo, salteado en esa oración, para la Biblia. Y dice a su Padre: Padre, las palabras que me diste les he dado. Luego lo que yo le he enseñado a todos estos que están conmigo, y ellos van a enseñar a las generaciones venideras, es lo que tú me diste.
Por tanto, quiero que entiendas claramente, que recuerdes, yo sé que lo sabéis, lo que tienes en tu mano es una versión procedente de los originales de la Biblia, y los originales de la Biblia han sido dados, entregados, custodiados y resueltos por la voluntad admirable de Dios. La palabra procede de Dios y como palabra de Dios está marcando una distinción en el mundo y distinción en el mundo evangélico. Hay algunos que, dice Pablo, no serán capaces de resistir, de atender de la palabra, no quieren saber de ella. Por tanto, el apóstol exhorta a su colaborador Timoteo: yo te ruego delante de Dios. Observa que ese primer versículo del capítulo es una auténtica fórmula de juramento. Te conjuro delante de Dios y del Señor Jesucristo, Timoteo, te estoy poniendo frente a Dios. Y frente a Dios te digo que prediques ¿qué cosa? La palabra. Por tanto, no tienes otra opción. Cuando Pablo predica el Evangelio, no está predicando un evangelio, está predicando el Evangelio. Y él dice que el Evangelio no procede de los hombres ni es dado por hombres, sino que viene de Dios. Y dice: cualquiera que cambie este mensaje del Evangelio sea anatema. O la Biblia es la palabra de Dios. Dios se ocupó de que este mensaje fuese escrito, porque nadie puede conocer a Dios si Dios no se revela. La naturaleza es el libro, el ABC, donde nosotros aprendemos las primeras cosas acerca de Dios. Y esta naturaleza está diciendo a los hombres que la contemplamos: Dios existe, primero. Segundo, Dios es omnipotente, porque todo esto ha sido creado por Él. Pero este mensaje, más bien, permitidme que lo diga, más bien me distancia de Dios en la simpleza de su contenido. Él me dice: tú eres un microbio frente a la grandeza de Dios. Tú eres un hombre con muchos problemas y Dios es perfecto. Tú no tienes fuerza, Dios es omnipotente. Y yo levanto a la luz de esa manifestación bíblica mis ojos y descubro un Dios infinito que no cabe en mi mente. Y aunque quiera investigar las cosas para conocerlo, Él se oculta en su infinita grandeza. De manera que yo puedo investigar y seguir investigando y nunca descubriré que Dios es amor. Puedo investigar y nunca descubriré que Dios es omnisciente. Puedo investigar y nunca descubriré que Él es omnipotente. ¿Cómo lo descubro? Porque Él mismo lo dice en su palabra. Él escogió hombres a lo largo de 1400, 1500 años para escribir la Biblia. Fue seleccionándolo uno por uno, desde el primer libro escrito, que es sin duda el libro de Job, hasta el último libro de la Biblia. Dios hizo un trabajo muy especial. En primer lugar, buscó el instrumento que la iba a escribir. Y cuando vas a la profecía de Jeremías, por ejemplo, por citar una de ellas, en el capítulo 1 descubres que Dios dice al profeta: yo te escogí desde antes de tu nacimiento y te puse por profeta a las naciones. Y ahí viene Jeremías, chiquitín Jeremías. Va creciendo, se hace un hombre y de pronto un día Dios se revela a Jeremías y le dice: escucha, Jeremías, di esto al pueblo de Israel. Y Jeremías sale a las calles y predica ¿qué cosa? Lo que Dios le ha mandado. Sigue así Jeremías, y un día, cada vez que Jeremías hablaba al pueblo de Israel el mensaje de Dios, ¿qué le pasaba a Jeremías? El pueblo salía y le aplaudía y decía: ¡qué bueno! No, todo lo contrario. Cada vez que Jeremías hablaba en el nombre de Dios, el pueblo se levantaba contra él y Jeremías terminaba en la cárcel. De modo que un buen día Jeremías, un tanto enfadado, le dice a Dios: ya está bien, no más. Desde hoy nunca más voy a hablar en tu nombre. Cada vez que yo leo esa parte de Jeremías me sonrío, porque desde mi condición de padre me imagino hablando con un hijo pequeño, y me imagino a Dios hablando con su hijo, que es Jeremías, y me imagino a Dios diciendo: qué enfadado está este chiquitín hoy, mira cómo se ha puesto. Y de pronto el Dios de la Biblia habla a Jeremías y Jeremías da testimonio.
pero he sentido un fuego ardiendo dentro de mí que me quemaba. Más fuerte fuiste tú que yo y me has vencido. Claro, Jeremías. Yo te escogí y te di por profeta y tú vas a ser profeta, porque yo soy el Dios de la soberanía. El Dios de la Biblia revela a los escritores de la Biblia el mensaje suyo por muchos métodos. Lo revela en visiones, lo revela en sueños, lo revela en traslaciones, lo revela por medio de ángeles, y el mismo Dios, el mismísimo Dios, con su dedo infinito escribió una porción de la Biblia, los 10 mandamientos en tablas de piedra. Va pasando el tiempo y voy descubriendo que este es un escrito único. Que lo que Job dice al principio de la revelación bíblica y lo que dice el último escritor en el Nuevo Testamento es coincidente. Donde hay distintas condiciones sociales, distintas culturas, distintos personajes, distintas orientaciones, pero todo ello converge en un libro único que podemos llamar en singular, libro de Dios, porque la Biblia ha sido escrita por hombres impulsados por Dios. Ahora tiene otra característica más la Biblia, y voy a terminar este primer punto. Dije que iba a ser breve en cuanto a la doctrina. La Biblia no vino, dice Pedro, por voluntad humana. En la carta segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice: porque la Escritura no vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta palabra, inspirar, lo traducimos de esta manera, es una forma verbal griega que orienta el pensamiento hacia empujar, constreñir. Y se utilizaba en el griego clásico para hablar, por ejemplo, de un barco que levantaba las velas y el viento venía y inspiraba, empujaba. Lo que está diciendo Pedro es que la Biblia se escribió al impulso de Dios. Fue Dios el Espíritu Santo el que reveló el mensaje, el que constriñó al escritor para que lo escribiera y el que cuidó la mente del escritor para que fuese el único mensaje de Dios. Miradle, si podéis, Jeremías, es una profecía muy ilustrativa. Jeremías empieza a ministrar y 10 años después de dar el primer mensaje de parte de Dios, Dios le dice: escribe. ¿Qué quieres que escriba? Todo lo que has dicho en tu ministerio. ¿Cómo? ¿Y puedes acordarte de lo que has dicho durante 10 años? No es posible, pero el mismo Dios que comunicó el mensaje custodia la mente del profeta para que escriba la palabra de Dios. Oh, voy a mi Biblia y digo: qué poco te aprecio, Señor. Todo lo que hay aquí ha sido inspirado por Dios. Con el apóstol Pablo añade otro concepto a ese de inspiración. El concepto de Pablo es muy sencillo, está aquí en la carta segunda a Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Pero el término que traducimos, que se traduce por inspirar ahí, no es el mismo de Pedro. El término de Pablo es el término soplar. Los españoles no tenemos posibilidad de inventar una palabra, ¿verdad? Pon en tu computadora, en tu ordenador, esta palabra, evangelismo. ¿Nos suena a nosotros o no? No está en la Real Academia. Los griegos eran distintos. El idioma griego es un idioma de ideas. Por tanto, yo quiero expresar una idea. No tengo palabra, ¿qué hago? La invento. Y ahí tienes a Pablo que quiere expresar una idea y toma la palabra Dios por un lado y la palabra soplar por otro, y las junta y dice que la palabra de Dios es soplada por él. Esa es la palabra traducida por inspirar. Cuando Dios sopla, le comunica vida a aquello en que sopla. Dios sopló sobre materia inanimada tomada del mundo y comunicó vida, y el hombre salió del soplo de Dios. Recordáis la historia, ¿verdad? Lo mismo la Biblia. Cuando Dios sopló, el Espíritu Santo sopló en el original de la Biblia, le comunicó vida. Por eso Hebreos 4:12 dice que la Biblia es viva y eficaz. ¿Crees esto? Nosotros somos, los cristianos evangélicos, un enorme colectivo intelectual.
Podemos definir la Biblia, analizar la Biblia, estudiar la Biblia, predicar la Biblia. ¿Creemos que es inspirada por Dios o no? La estoy leyendo para que Dios me diga cada día qué tengo que hacer. Estoy predicándole en la iglesia para que la iglesia deje de ser un niño en Cristo y sea un cuerpo sólido de creyentes. Por eso el apóstol Pablo dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios que prediques la palabra. Y digo, bueno, me he decidido a predicar la Biblia, toda la Biblia y nada más que la Biblia. Estamos tratando de recuperar la reunión del jueves de estudio bíblico. Queremos predicar la Biblia entera en unos años. ¿Qué de la Biblia? Toda la Biblia. Muchas veces pongo este ejemplo y la gente se sonríe, pero es una realidad. Si yo te digo ahora mismo en público, Abdías capítulo 1, alguno dirá, ¿qué dijo este hombre? Y a continuación digo, y ahora vamos a Malaquías. ¿Malaquí? No estamos llevando a la iglesia a la Biblia, sino a partes que nos interesan de la Biblia. Y una de las tragedias del mundo evangélico de hoy, lo estoy viendo en todos los lugares del mundo, es que la Biblia ha dejado de estar en el púlpito como enseñanza literal, como transmisión de la Biblia, para pasar a lo que se llaman mensajes motivadores. ¿Y qué es eso? Bueno, estás muy mal, has tropezado mucho, pero si quieres puedes. No. Y además estamos en un mundo diferente. Las emociones surgen en la sociedad de hoy. Los niños no leen, pero sienten las cosas, etcétera, etcétera. Por tanto, vamos a interpretar la Biblia emotivamente. Y entonces yo hablo y busco versículos sueltos de la Biblia que justifican eso. Eso es pecado. Y Dios llama a su pueblo a volver a la Biblia. Ahora, tanto problema es el que, abusando de la Biblia, justifica extremos llamados espirituales, que son espiritualoides, como aquel que, abusando de la Biblia, adora la doctrina y deja de amar a su hermano. La Biblia es el mensaje del perfecto Dios, que no transige con los problemas del hombre, con los problemas que el hombre genera, pero tiende un brazo de gracia y de misericordia para restaurar a todo aquel que ha tropezado y ha caído. Basta de gloriarnos en nuestra historia. Basta de gloriarnos en nuestra tradición. Basta de decir que hemos sido durante años los hombres y las mujeres perfectas en nuestra nación y en nuestra ciudad. Dios no quiere santos del pasado. Quiere cristianos comprometidos en el presente. Y nuestro hermano Michi estaba advirtiendo de esto cuando dijo que los creyentes no estamos involucrados en la evangelización. ¿Es verdad o no? Segunda cosa, ¿cuál es el mensaje de la Biblia? Bueno, el mensaje de la Biblia es esencialmente un mensaje de salvación. Cuando la Biblia abre sus páginas y presenta al Creador, presenta la determinación divina. Y Dios dice, la paga del pecado es la muerte. Y cuando tú quebrantes la voluntad de Dios, ese mismo día, ciertamente morirás. Y la Biblia me presenta la enorme tragedia de un hombre y de una mujer que, rebeldes a la voluntad de Dios, desobedecen a Dios. Oh, Adán vivió muchos años. ¿Esa palabra de Dios no se ha cumplido? Sí que se ha cumplido en el instante. Adán experimentó al momento de pecar la muerte espiritual. El pecado interrumpió la relación con Dios. Dios no puede tener comunión con un ser pecador a no ser que se solucione el problema del pecado. Y ahora mirad, hermanos queridos, la impresionante grandeza de la gracia de Dios. Adán escondiéndose de Dios y Dios buscando a Adán. Y es Dios que viene, y la Biblia transmite el mensaje para preguntarle, ¿dónde estás tú? Pero qué pregunta tan rara. ¿Cómo dónde estoy? Estoy aquí, escondido en medio de los árboles. ¿Dónde voy a estar? No es esa la pregunta, Adán. ¿En qué lugar espiritual estás tú? ¿Por qué te has alejado de mí? Y en medio de la angustia, de la tensión, de la presencia de Dios, del diálogo de Dios con el hombre pecador, Dios dice a ese hombre, voy a enviar un día al Salvador del mundo. ¡Oh, qué bendición!
Mi Biblia es un libro de esperanza y desde Génesis en adelante voy descubriendo algo que es evidente. Mientras que el hombre no quiere buscar a Dios de ninguna manera, Dios está buscando siempre al hombre. Escucha Isaías capítulo 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ahora, frente a esta tragedia, escucha la determinación soberana de Dios. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Sigo investigando en mi Biblia y descubro que esta salvación que alcanza hoy a todo aquel que cree no ha sido el resultado de una necesidad divina por un problema del hombre. Dios no actúa por necesidades. Antes de que Dios crease el mundo, Dios determinó salvar al pecador. No existía el pecador, no había pecado, no se había contaminado nada porque Dios existía en sí mismo solamente, y de pronto el apóstol Pablo dice que Dios nos llamó con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino conforme a su gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios salva porque quiere salvar. Y sigo investigando en mi Biblia. Y de pronto esa salvación exige el pago de un precio. Esa salvación exige la entrega de la vida de infinito valor de Jesucristo. Y voy a la Biblia y veo la gloria impactante del Señor Jesús en el cielo y leo estas palabras en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y me impresiona, me impacta ver la grandeza de ese sentado en el trono en quien está la vida y quien es luz verdadera. Y de pronto llego al versículo 14 y qué enorme contraste. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Me acerco a Juan y le digo: Juan, ¿qué fue lo que te impresionó de Jesús? Y Juan me responde: ¿qué te parece a ti? Y yo le digo: pues mira, los milagros de Cristo. ¿Te impactaron, Juan? Claro que me impactaron. ¿Quién no se impacta de un barco movido por el temporal y de un hombre que se levanta en la popa del barco y dice al viento: calla, y al mar enmudece, y calla y enmudece? ¿Quién no queda impactado? Claro que sí. ¿O quién no queda impactado cuando, acercándose a la tumba de Lázaro, le dice: Lázaro, fuera? Y el que estaba dentro vino fuera. ¿Quién nos impacta por eso? Pero no es eso lo que me impactó, me dice Juan. Vimos su gloria, lleno de gracia y de fidelidad. La gracia se manifiesta en Cristo porque es el eterno depósito de la gracia de Dios. La gracia salvadora, en la infinita dimensión necesaria para salvar, no podía ser guardada sino en un depósito infinito, que es la segunda persona de la deidad. Y cuando Cristo irrumpe en el mundo de los hombres, dice Juan, con él vino la gracia y la verdad. ¡Oh, qué maravilla! ¡Cuánta gracia toda! Y la cruz se produce por la acción de la gracia. Y la Biblia me dice que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira, ese versículo es bastante complicado de traducir. Cuando estaba escribiendo el comentario a los Romanos, me llevó un tiempecito llegar a entender realmente por qué es complejo. Voy a decirlo de una determinada manera para que entendáis lo que Pablo pensaba. Mientras nosotros estábamos pecando, Cristo estaba muriendo por nosotros, ¿lo entiendes? No esperó ningún cambio, ni había ningún derecho, ni ninguna razón. Pero la gracia impulsa a Jesús, y mi glorioso Señor da su vida en una cruz, porque yo soy un pecador necesitado. Oh, qué mensaje. ¿Tienes algún mensaje superior a este? En segundo lugar, esa Biblia tiene un mensaje de seguridad, porque Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho: voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuese y os preparase lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo.
Y este mundo y la historia de este mundo obedece, discurre y es controlada por quien dijo en la Biblia: he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. El Rey de Reyes, el que murió por mí en una cruz, es el Rey de cielos y tierra. Es el Rey de Reyes, es el Señor de señores, y la historia corre de acuerdo con la voluntad soberana de Dios. Y no me extraña nada de esto, porque la Biblia me habla de la quiebra social del mundo. ¿Quieres leerla? Busca aquí el primer capítulo de esta epístola. Hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, infatuados. Esta es la quiebra social. No me extraña que se produzca. No te puede extrañar porque Dios lo dijo. Y encuentro la quiebra política del mundo. Escucha la Biblia. Los reinos del mundo, los reyes de la tierra, las naciones se han levantado contra el Señor y contra su ungido, diciendo: echemos de nosotros sus cuerdas, rompamos sus coyundas. Y alguien me dice: mira lo que va a pasar, mira cómo está la situación en Corea. Yo le digo: bueno, es lo natural, no puede ser de otra cosa, porque todos los gobiernos del mundo, todas las leyes del mundo, la política del mundo, no importa en qué país, está bajo el control de Satanás. ¿Lo entiendes o no? Es Satanás el que domina el mundo y el que orienta al mundo y a los gobernadores de las naciones. Porque él es homicida y mentiroso, ocurre todas estas cosas. ¿Me estáis siguiendo? Este Dios de soberanía me dice en la Biblia que se ríe de los reyes del mundo. Todos contra él. Y él intervendrá. Y vendrá el Señor. Dios limpiará el mundo y colocará a su rey. ¡Qué bendita esperanza para mí es esto! No me importa que la transitoriedad sea mala. Tengo la seguridad de una admirable esperanza de gloria. ¿La tienes tú? Es el mensaje de la Biblia. Pero algo más. La Biblia tiene un mensaje de aliento. Abre el Salmo 23. Comienza con el versículo primero. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ahora, ese verbo ahí en futuro es un presente continuado, un imperfecto. Es decir, el Señor es mi pastor, nada me falta. En cada instante Dios abre los recursos de gracia para eso. Y hay momentos muy angustiosos en la vida de un creyente. No creas que por ser creyente y fiel te liberas de la angustia. Hay momentos en que la angustia es tan grande, y mi experiencia es esa, y la vuestra también. Momentos en que la angustia es tan grande que decía como Elías: déjame aquí y llévame a tu presencia. ¿Quieres algo más moderno que Elías? ¿Cuántas veces dije al Señor, como decía Pablo: prefiero partir y estar contigo, lo cual es muchísimo mejor? Pero de pronto, en medio de esa angustia vital, imposible de dimensionar, cuando las noches se pasan en vela y la almohada por la mañana está llena de lágrimas, siento la grandeza de su presencia, que me dice: con Él estoy yo en la angustia. Durante una época muy especial de mi vida, he leído entero el libro de los Salmos con un rotulador amarillo y he subrayado todos los versículos que han servido de consuelo a mi vida. Y veo la Biblia esta mañana y digo: oh mi Dios, bendito sea tu nombre. No solamente encuentro un libro de revelación admirable de tu persona, encuentro tu cariño en cada página, tu gracia en cada versículo, y descanso profundamente en ti. El que cree en el Señor tendrá nuevas fuerzas. Levantará alas como las águilas, correrá y no se cansará, caminará y no se fatigará. Y ahí encuentro la gracia en todos los momentos de la vida cristiana. Tendrás fuerzas. ¿Las necesitas? Dios te la da. Este es el mensaje de la Biblia. Termino. ¿Qué tengo que hacer frente a la Biblia? Muy sencillo. Mira lo que dice Pablo. Te ruego, te indico, te mando, te ordeno delante de Dios que prediques la palabra. La Biblia está desapareciendo del púlpito de la iglesia. Cuando hay que cortar algo en el culto, ¿qué es lo que se corta? ¿La alabanza o el mensaje? Porque no estudiamos la Biblia.
Y no terminamos de entender que la alabanza no es una actividad de la Iglesia, es una actitud. La forma física de la Iglesia, del templo, ha cambiado. Antes de la Reforma, un altar, sin Biblia. Luego de la Reforma, un púlpito, con Biblia. Hoy, el púlpito estorba. Y en lugar de púlpito, hay un gran escenario para el show dominical. Amo la alabanza. Amo los complementos de culto. Amo todo lo que se pueda hacer para la gloria de Dios, pero no puedo consentir, mientras yo pueda, que la Biblia desaparezca del púlpito de la iglesia. Y no queremos oír mensajes motivadores, queremos oír a Dios que habla a su pueblo. ¿Lo crees? ¿Lo tienes en cuenta? Dios bendice al que honra su palabra. No bendice mi palabra, bendice la suya. Por tanto, Dios te dice hoy, ¿amas la Biblia? ¿Estás dispuesta a pagar un precio para leer la Biblia y estudiar la Biblia y obedecer la Biblia? Hemos de leer la Biblia. El matrimonio no puede funcionar como matrimonio si no lee la Biblia juntos, pero no por imposición de uno de ellos, sino por comunión entre los dos. Nuestros niños están en una trágica decadencia, conociendo historias y cosas que no son malas, pero desconociendo historias de la Biblia. ¿Es así o no? Por tanto, hermanos, yo llamo vuestra atención a esto. ¿Tú amas la Biblia? ¿Quieres honrar la Biblia? Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.